¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. 20:01, ya vemos la hora, estamos en vivo y en directo, por supuesto, para saber todas las informaciones legislativas que han marcado este martes 9 de octubre. Estos son los titulares de hoy. Comisión de Constitución visó como inconstitucional el proyecto de aula segura. Ejecutivo anunció una indicación respecto al debido proceso. Ministro de Salud expuso las medidas adoptadas tras el evento de contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Escolares de todo Chile participarán mañana en el torneo de Libera 2018. Y lo veíamos en los titulares. Hoy la Comisión de Constitución visó como inconstitucional el proyecto de aula segura. Hubo diversas reacciones. El Ejecutivo dijo que iba a modificar este proyecto vía indicaciones, sobre todo para respetar el debido proceso de los estudiantes. Todos los detalles en el siguiente informe. Si el problema es que este proyecto fue mal hecho, simplemente, entonces yo creo que la ministra tiene que reconocer de que tiene que hacer mejor la pega. Entonces lo que hemos dicho en la Comisión de Constitución es que este proyecto quebrantaba las normas del debido proceso. Así, con estas palabras, el senador Francisco Huenchumilla aclaró que por 3 votos contra 2, la Comisión de Constitución del Senado, que preside, calificó como inconstitucional el proyecto denominado Aula Segura, debido a que la iniciativa no garantizaría el debido proceso para que los escolares puedan defenderse. El senador Huenchumilla enfatizó que el proyecto quebranta las normas del debido proceso y cualquier persona que sea acusada de un delito en Chile tiene derecho a las garantías constitucionales y a un proceso previo racional y justo. Y cualquier persona que es acusada de cualquier delito en Chile tiene derecho a las garantías que establece la Constitución a un proceso previo, racional y justo. Entonces aquí lo que hemos resuelto como Comisión de Constitución es simplemente que este proyecto no cumple las garantías del debido proceso. Ahora eso el gobierno lo puede arreglar en la Comisión de Educación. Para eso tiene que hacer gestión política, conversar, dialogar. La reacción de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue inmediata y aclaró que mejorará el proyecto mediante indicación para incorporar que el alumno tenga un plazo previo para hacer sus descargos, que sería de 2 días. Pero siempre y cuando se mantenga la propuesta de que ante hechos tan graves los directores tengan la atribución de expulsar. Asimismo, el Ejecutivo confirmó que se mantendrá la suma urgencia del proyecto. Nosotros lo que estamos haciendo no se cambia en nada lo que hemos dicho, que el director tiene la facultad de notificar al alumno cuando es sorprendido con uno de estos hechos, le notifica la decisión de expulsión y el alumno tiene 5 días para pedir la reconsideración. Lo que estamos haciendo es poner por expreso o explicitar que tenía que tener esa declaración fundada. Es lo único que estamos haciendo para que no haya dudas que en el plazo que tiene el director para hacerlo, tiene que haber oído, haberle dado la posibilidad de oír al alumno o actuar o proceder en rebeldía. ¿Cómo va a ser inconstitucional expulsar a un alumno que rocía con benzina a un profesor o lanza una molotov? Y es, por supuesto, conforme a la Constitución, poder expulsar a un alumno en hechos así de graves. Reiterar lo que dijo la ministra, que naturalmente estamos abiertos a incorporar las correcciones que se tengan que incorporar, pero este proyecto en definitiva lo que busca es asegurar el bienestar, la seguridad dentro de las comunidades educativas y evitar que hechos tan graves como portar elementos incendiarios, bombas molotov o agresiones físicas a los docentes o a los directivos no se repitan y tengan la sanción que eso merece. Los senadores integrantes de la comisión se mostraron de acuerdo en que los alumnos que cometan delitos deben ser expulsados, pero con un debido proceso. El problema es más complejo, es porque este es un proyecto que fue mal hecho. Aquellos que queremos que no haya violencia en los establecimientos educacionales, que consideramos que estos jóvenes que lanzan bombas incendiarias o agreden profesores o la comunidad escolar deben ser expulsados. Pero deben ser expulsados con un instrumento jurídico que respeta el debido proceso, porque el peor de los criminales en Chile también tiene debido proceso. La ministra no ha podido contestar, ni ella ni el ministro Blumel, qué ocurre si a estos alumnos o alumnas son expulsados del establecimiento, ¿dónde van? ¿A otro establecimiento? Se está tratando, no es de aplicar aquí una pena penal, para eso siguen los procedimientos y los tribunales. Aquí lo que se quería era resguardar y hacer valer también el derecho del resto de la comunidad educativa. Yo insisto, los temas de urgencia, una prerrogativa del Ejecutivo, nuestra tarea es legislar y legislar bien.
y en ese sentido nosotros vamos a esperar el informe de la Comisión de Constitución. La iniciativa busca facultar a los directores de colegios para que puedan expulsar en un plazo de 5 días de forma inmediata a los alumnos que protagonicen hechos de violencia graves. Y a pesar de que no se le renovará hasta hoy la urgencia, el gobierno se mostró dispuesto a dialogar. 20:06, cambiamos de tema. Ya ha pasado más de un mes del primer episodio de contaminación en Quintero y Puchuncaví y hasta la Comisión de Medio Ambiente llegó durante esta jornada el ministro de Salud, Emilio Santelices, para entregar antecedentes de cómo se ha ido avanzando en este tema tan importante aquí en nuestra región de Valparaíso para esta comuna de Quintero y Puchuncaví. ¿Cómo estuvo la jornada? Se lo preguntamos a nuestra periodista que ya vemos en pantalla, Valeria Cabello. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, porque la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales ya ha tratado en ocasiones anteriores el tema que tiene relación con la contaminación de Quintero y Puchuncaví, pero esta es la primera vez en que está como invitado en esta sesión el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien finalmente llega a esta instancia para contarles a quienes integran esta instancia legislativa cuáles son los puntos que se han hecho, cuáles son las medidas también que se han adoptado en esta materia, porque tú lo decías, ya es más de un mes desde el primer episodio donde muchas personas, más de 100 personas, consultaron por primera vez a los diversos centros asistenciales presentando síntomas como por ejemplo náuseas, dolores estomacales, síntomas que son muy similares a los que se producen en una intoxicación. Desde ese minuto entonces se activaron todos los protocolos de emergencia para poder resolver por una parte todos los centros asistenciales, el Hospital de Quintero, los CESFAM, y también para poder llevar más especialistas para poder tratar esta emergencia que se estaba produciendo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, y eso fue parte precisamente de lo que comentó durante esta jornada el ministro de Salud, Emilio Santelices. Él señalaba por una parte, como ya decía, que se había reforzado la red asistencial, pero también que se incrementaron las fiscalizaciones. Por ejemplo, señaló que se han cursado ya algunas infracciones, a algunos sumarios a empresas, alrededor de 98, pero él señalaba que no necesariamente tienen relación con esta contaminación y estos eventos que se han producido durante los últimos meses. La preocupación por parte de los parlamentarios ahora es que se establezca finalmente qué es lo que está ocasionando este tipo de episodios contaminantes en la zona y que también tienen muy preocupados a la población, a todos los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, porque ese punto precisamente es el que aún no se ha podido establecer. Es por eso que a través de un oficio los parlamentarios de esta comisión van a oficiar al Ministerio de Salud para que se puedan entregar antecedentes de todos los exámenes y los análisis toxicológicos que se han realizado en la zona desde el año 2011 hasta la fecha. Esto para poder saber qué es lo que puede estar pasando en esta materia y también poder conocer los resultados de estos estudios que ya se han realizado, muchos de ellos también que se están realizando en estos momentos. Otro punto también que se pidió en la comisión, también por parte de la presidenta de esta instancia, de la senadora Isabel Allende, es que se investigue la muerte de este pescador artesanal Alejandro Castro, que recordemos fue encontrado fallecido durante la semana pasada acá en la comuna de Valparaíso. Fueron los puntos entonces que se abordaron durante esta sesión. Yo los invito a que conozcan más detalles en las siguientes declaraciones. Pero creo que lo más importante que nosotros tenemos que procurar arribar y llevar es cómo somos capaces, en definitiva, de que a través de estas acciones que tenemos aquí al ministro, que tuvimos aquí a los afectados, que tuvimos aquí al ministro de Medio Ambiente, que tuvimos aquí a las empresas vinculadas, ¿no es cierto?, al sector, cómo le aseguramos a la comunidad, en definitiva, una condición de un ambiente adecuado de vida. Ese es el fondo, ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento. Porque se requiere de estandarizar las normas, que es un desafío transversal, para que tengamos un buen plan de descontaminación ambiental y una lectura adecuada de lo que está ocurriendo, porque creo que algo que ha impactado también en la ciudadanía es que tiene la lectura de que no tiene certeza de qué está ocurriendo. No obstante, ha intoxicado, hay una situación compleja a nivel social
que yo creo que también requiere un abordaje especial. La comisión, en síntesis, fue para poder entregar de manera detallada y pormenorizada todo el trabajo que el Ministerio ha realizado en este periodo en lo que dice relación con epidemiología medioambiental y también con atención de salud, que lo primero que está por delante es el cuidado de la salud de la población, de tal manera que hemos informado en detalle de cada una de las medidas que se han tomado. Hoy día hay tener una población que está desconfiada, obviamente todavía no tiene un diagnóstico claro y eso molesta mucho, pero al mismo tiempo hay que ser serio en esto en el sentido que no se puede improvisar, sino que hay que realmente científicamente determinar cuáles fueron los principales elementos que condujeron a las situaciones tan dramáticas que hemos vivido durante todo este tiempo, a la cual al final yo he agregado una vez más para corolario final que lamentar la muerte de Alejandro Castro y por supuesto la exigencia que el Ministerio Público, afortunadamente ya nombró una fiscal, pueda determinar las circunstancias que rodearon esa muerte porque la gente legítimamente está desconfiada. Claro, un tema que ha sido motivo de preocupación por parte de la ciudadanía, pero principalmente por quienes habitan estas comunas de Quintero y Puchuncaví, también sus localidades aledañas, porque ya son varios episodios, Betsabe, los que se han producido, donde gran cantidad de personas ha debido consultar a la asistencia pública por estas sintomatologías que tienen relación principalmente con intoxicación, pero el problema es que aún no se sabe qué es lo que podría estar originando este tema. Es por eso entonces que por parte de los senadores se pidió que se puedan reforzar las investigaciones tanto en saber el origen de estos síntomas, pero también, como lo decíamos recientemente, el fallecimiento de este pescador artesanal que era dirigente sindical, que también falleció durante la semana pasada acá en la comuna de Valparaíso. Sin duda, Valeria, tú lo decías en tu despacho, una situación que sigue preocupando lo que sucede en Quintero y Puchuncaví, que se ha ido agravando con la muerte de un dirigente, cabeza de las protestas que se han generado en las últimas semanas en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Así que es altamente preocupante la situación y oportuno conocer qué está pasando y qué temas se están resolviendo a corto plazo. Valeria, gracias por la información, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos nosotros a revisar lo que ha pasado las últimas semanas respecto al proyecto que sanciona las conductas antisociales que se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Senado. Hay importantes avances y sobre todo una fecha de votación. En la última sesión se recibieron a la Asociación de Grafiteros. Hubo reflexiones sobre la pertinencia de incluir ciertas figuras en el Código Penal en circunstancias que otro tipo de sanciones como servicios comunitarios aparecen como más adecuadas en algunos casos. De allí que asistiese la Asociación de Grafiteros. Desde la presidencia de esta comisión se anticipó que se van a considerar antecedentes de un informe de la Corte Suprema recientemente que expresó su mérito respecto a este proyecto más bien, y también respecto a lo que han señalado los abogados penalistas de este proyecto de ley para así crear un informe y poder entonces ya aprobar la idea de legislar de aquí al 18 de octubre, una fecha tentativa que al menos los senadores ya tienen para el proyecto sobre sanciones a conductas antisociales. Revisemos algunas reacciones. Lo que pasa es que en la comisión hay una cierta discusión respecto de si esas cosas deberían pasar al Código Penal, como propone el proyecto, no solamente porque si deberían constituir delitos o simplemente una falta, sino también un tema que planteo yo de eficacia. Sí, claro, pasa al Código Penal con una pena de una UTM al mes, ¿no? Creo que algunas cosas pueden pasar al Código Penal, efectivamente, eso lo vamos a ver, no estas, sino que otras, pero la mayor parte de las penas no van a ser penas seguramente de cárcel, sino más bien penas pecuniarias o de servicios alternativos, ¿no? Porque el proyecto lo que hace es criminalizar el mural, el graffiti, y confunde conceptos. Al incorporar mural o graffiti, lo que está haciendo en la práctica es criminalizar una expresión de arte que se realiza generalmente en espacios cuyos propietarios han autorizado para que se desarrollen. El gobierno está planteando incorporarlo dentro del Código Penal. Lo que yo digo es, a ver, si en la práctica la incorporación en el Código Penal con una pena de prisión menor en su grado mínimo jamás se va a aplicar.
Y ya está todo listo y dispuesto para que la jornada de mañana, miércoles 10 de octubre, se dé inicio a la gran final del torneo de Libera año 2018, donde reúne estudiantes de todas las regiones de nuestro país que van a competir presentando un proyecto de ley en el Congreso. Es un torneo que es una competencia interescolar de información cívica organizada por la Biblioteca del Congreso Nacional, del Senado, y participan estudiantes de la enseñanza básica, media y educación especial de todas las regiones de nuestro país. El objetivo principal de este torneo es desarrollar precisamente las competencias cívicas, ciudadanas de los jóvenes, quienes proponen soluciones a problemas reales de la localidad, también temáticas de interés nacional, permitiéndoles vivir esta experiencia de ser un parlamentario, presentando un proyecto de ley. Congrega más de 2.500 estudiantes de todo Chile, de los cuales 15 equipos van a clasificar y están en esta gran final ya para la jornada de mañana, y van a competir entonces con la presentación de un proyecto de ley. Esta final del torneo será inaugurada mañana por el presidente de esta corporación, el senador Carlos Montes, el presidente también de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y será transmitida a través de canales asociados y vía streaming, por supuesto, por tv.senado.cl, así que no se lo pierda. Mañana tenemos Torneo de Libera 2018. Momento en Senado Noticias, 20:17 de conocer, por supuesto, un poco más de nuestros legisladores. En esta ocasión, la senadora Ena Fumbaer conversó con nosotros de temas importantes legislativos, sobre todo la información del momento de esta jornada que tiene relación con el proyecto de aula segura. Hay novedades para la jornada de mañana con la Comisión de Educación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la urgencia de este proyecto de ley? De esto y más conversó la senadora con el periodista Julio Escobar en la siguiente entrevista. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad vamos a compartir y conversar junto a la senadora Ena Fumbaer. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Estamos queriendo conversar sobre este proyecto que va a pasar a la comisión que usted integra, la Comisión de Educación. Nos referimos a Aula Segura, que viene de Constitución. ¿Cómo lo reciben ustedes después de lo ocurrido hoy? ¿Y cuál va a ser su postura frente a este proyecto que ha iniciado el gobierno? Bueno, este es un proyecto que lo que plantea es que los directores de los colegios donde se cometan actos de violencia, y yo quiero decir que son actos de violencia extrema, como los que hemos visto en algunos colegios de Santiago, que jóvenes rocían a un asistente de la educación o un profesor con benzina, o portan armas, o bombas. Entonces, situaciones de violencia de verdad extrema, que en ese caso los directores puedan expulsar a los alumnos del colegio, y esto no significa, como se ha dicho, de que no va a haber debido proceso, porque el alumno puede apelar. El punto es que hoy día estos procesos duran tanto tiempo, y en ese tiempo el alumno puede volver a clase, que la situación obviamente dentro de los colegios se hace insostenible. Y es por eso que nosotros creemos que lo que se tiene que garantizar es dentro de la comunidad escolar un ambiente sin violencia, y nosotros como comunidad, como sociedad, no podemos aceptar este tipo de situaciones de violencia extrema. Ahora, se dice, o está tal vez el punto de inflexión en el tema del debido proceso, de si este va a cumplirse o no, pero ¿cómo se va a dar el criterio para justamente, o si se va a poder comprobar que el director en este caso tenga el criterio adecuado para definir cuáles son casos verdaderamente extremos, o eso va a quedar sencillamente? Es que está definido taxativamente en la ley. O sea, esto no es que el director pueda inventar, ¿no? Esto está, o sea, están los casos especificados en la ley, no son otros que los que están especificados en la ley. O sea, no está entregado a el criterio del director, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de situaciones sumamente específicas, y solo en esos casos el director puede expulsar al alumno, y el alumno puede acudir a las instancias correspondientes, puede acudir a la Superintendencia de Educación, y ahí se va a tratar el caso, y ahí, si es que efectivamente la Superintendencia considera de que el alumno tiene razón, el alumno va a poder volver a ese colegio. Pero el punto está de si es que estamos en una situación donde hay un alumno que rocía a un profesor con benzina,
no tengamos la situación que vivimos hoy día, que el director puede decir hay que separar al alumno de clase, pero el proceso dura 20 días o a veces incluso más tiempo y después de 5 días el alumno vuelve a clase. Entonces esto es como que no le pasara nada a un alumno que está involucrado en una situación de violencia extrema. Lo que nosotros acá estamos diciendo es importante volver a situaciones de no aceptar este tipo de violencia dentro de las comunidades escolares. No lo podemos normalizar, si esto no es normal. No podemos pensar de que es normal de que rocíen a un profesional dentro de un colegio con benzina. Eso no es normal. ¿Usted, senadora, no cree que hayan vicios de constitucionalidad? De todas formas, el proyecto igual tiene que ser revisado más adelante. Me refiero a por lo que pasó hoy en la Comisión de Constitución, donde se dijo esto, fue por una mayoría, no fue una unanimidad tampoco, pero ¿no cree usted que tenga algún vicio? A ver, lo que pasa es que primero, en general, esto fue una decisión de la nueva mayoría de la oposición de mandar el proyecto a Constitución. Esto no es normal, no se hace en nuestro trámite legislativo. Esto utilizaron la mayoría para enviar el proyecto a Constitución. Se puede hacer, pero no es un proceso normal. Y la Comisión de Constitución lo que hace es decir si es que ellos consideran si es que es constitucional o no, pero de nuevo quienes votaron diciendo de que consideraban de que tenía un problema de constitucionalidad fueron los parlamentarios de oposición. Si es que uno considera que un proyecto es inconstitucional, lo que el parlamentario hace y lo que nosotros hicimos en su minuto con la ley de gratuidad, que considerábamos que era discriminatoria de la manera en la que en ese momento el gobierno anterior la envió al Congreso, uno presenta un recurso frente al Tribunal de Constitución, al Tribunal Constitucional, perdón. Y de hecho nosotros siempre dijimos que considerábamos que la ley de gratuidad, la glosa en este caso, que estaba en el presupuesto, era inconstitucional. Pero nosotros nunca nos negamos a votar el proyecto. Nunca nos denegamos a discutir el proyecto, pero al final del proceso nosotros siempre dijimos que considerábamos que era inconstitucional, luego fuimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Si es que la oposición considera de que este proyecto es inconstitucional, lo que tienen que hacer es primero permitir el debate, porque hoy día no están permitiendo el debate. Votarlo, si lo encuentran malo, no están de acuerdo, bueno, votarán en contra. Y si encuentran que es inconstitucional, bueno, recurren al Tribunal Constitucional y es el Tribunal Constitucional quien califica si es que un proyecto es inconstitucional o no. Ahora, yo no le veo inconstitucionalidad alguna al proyecto. De hecho, incluso Fernando Atria, hoy día en la mañana, que no digamos que es un profesor que sea muy acorde a las ideas del gobierno del presidente Piñera, dijo que lo que había que hacer para que el proyecto fuera constitucional era permitir un tiempo en el que el alumno pudiese tener una respuesta frente al director. Esa indicación que arregla el proyecto, que es natural que un proyecto dentro del trámite legislativo tenga indicaciones, esa indicación hoy día la ministra Cubillos, mientras el profesor Atria hacía su planteamiento en la Comisión de Constitución, la ministra Cubillos la tenía en la mano. Está presentada, de hecho, ya. Entonces, hasta Fernando Atria considera que con esta indicación el proyecto es constitucional. Entonces, de verdad, yo lo que siento acá es que esta es una mera excusa de la nueva mayoría que no quiere discutir el proyecto y a mí me parece que tenemos que hacernos cargo de una situación de violencia extrema en los colegios de nuestro país que no es aceptable. Senadora, cerrando este capítulo de Aula Segura, quería preguntarle por un tema de su región. Ha sostenido reuniones para abordar temas culturales, que ahí en Los Ríos está bastante presente. Si nos puede contar de qué se trata. Sí, bien contenta porque ayer estuvimos, teníamos los 25 años del Festival de Cine Internacional de Valdivia, un festival de cine muy reconocido a nivel internacional y por lo tanto estaba la ministra de Cultura en la ciudad de Valdivia y aprovechamos de tener 2 reuniones que a mí me parecieron muy importantes. Por una parte, con el alcalde de La Unión, Aldo Pinuer, para presentarle el proyecto de la restauración de la Casa Duhalde en La Unión, una casa maravillosa. Si es que alguna vez tienen la oportunidad de pasar por ahí, vayan
vayan a conocerla porque de verdad es una casa increíblemente linda. Y bueno, lo que se busca es poder restaurar esa casa, pero es muy caro, cuesta 4.000 millones de pesos. Entonces el gobierno regional está financiando el diseño para la restauración, y lo que le pedimos a la ministra es que el gobierno central financie la restauración misma, y la ministra quedó de estudiarlo, así que buenas noticias para la Unión. Y luego para Lanco, porque en Lanco se va a terminar el próximo año, a mitad de año, la restauración de lo que era el tradicional Teatro Galia en Lanco, pero ahora hay que darle vida a ese teatro, y por supuesto la mantención de un teatro de esas características es bien caro para un municipio como Lanco, y lo que se le pidió ayer a la ministra fue un financiamiento parcial de la operación del Teatro Galia en Lanco, y eso también ella quedó de estudiarlo y de mandar profesionales a Lanco para que pudieran trabajar en conjunto con el municipio algún modelo un modelo de gestión para el Teatro Galia. Así que buenas reuniones que tuvimos con la ministra, los alcaldes, y nos acompañó también el intendente César Asenjo. Senadora, le agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Aula Segura, que seguramente va a seguir dando que hablar ahora con su paso a la Comisión de Educación y temas de su región, por cierto. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora nosotros regresamos con Senado Noticias. 20:26. Ahí teníamos en nuestra sección de entrevistas de Senado Noticias a la senadora Ena von Baer. Los invito a revivir esta entrevista a través de nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube estamos en TV Senado Chile. Vamos ahora a revisar precisamente nuestras plataformas interactivas multimedia, senado.cl, con información de la sala. Esta tarde hubo bastantes novedades sobre la captura de jibia, apotera y línea de mano. Ratifican moción en general. Por mayoría de los legisladores acordaron avanzar con la tramitación del proyecto, que si bien es de artículo único, se decidió abrir un plazo de indicaciones. Durante el debate algunos senadores manifestaron sus dudas por la constitucionalidad del texto legal. Bueno, las indicaciones van a ser presentadas hasta el 29 de octubre. Hubo varias reacciones importantes sobre la captura de la jibia y también que establece sanciones por la captura ilegal. Así que muy importante esta iniciativa. Es un paso relevante, por supuesto, que es la aprobación de la idea de legislar, así que todavía queda tramitación sobre este proyecto de ley. Con esto nos despedimos. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM con todas las informaciones legislativas. Sigan el canal del Senado.